La Iglesia en Tacna presenta el mensaje ministerial dispensado por el hermano Alex Espirilla el día domingo 13 de junio del 2021. Tema general: la Iglesia, columna y base de la verdad. Mensaje: el destinatario. Timoteo, primera parte. Lectura bíblica: Hechos 16, 1 al 3. Segunda de Timoteo 1, del 2 al 5. Jesús es el Señor, hermanos. Disfrutando esta semana, como todos, mediante el alimento diario, acerca de este mensaje. Un poco el contexto, por qué escribió nuestro hermano Pablo esta segunda carta. Y en verdad necesitamos prestar atención, ¿no?, a estas últimas cartas que escribió Pablo. Como dicen, las últimas cartas que escribe el apóstol deben ser las más importantes, ¿no?, las que debemos tomar en cuenta para estos últimos tiempos. La primera carta a Timoteo, ¿amén?, fue escrita después de ser encarcelado, después de salir en la primera prisión, y la segunda ya cuando ya estaba en el segundo aprisionamiento y ya cerca de su muerte, ¿no? Entonces necesitamos prestar atención, ¿no?, a lo que Pablo nos escribe en estas dos cartas. Amén. Por favor, quisiera que me acompañen en oración. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por estas palabras finales, Señor, que escribió nuestro hermano Pablo. Señor, que también lo podamos recibir en nuestro corazón. Señor, con mucha atención. Señor Jesús, Señor, Señor, abriendo nuestra mente, Señor, para que en verdad podamos practicarlas, llevarlas a la práctica en nuestro vivir. Oh, Señor Jesús, que tu iglesia sea columna y base de la verdad. Señor, en este mundo que hay muchas noticias falsas, muchas mentiras, Señor, tú puedas prevalecer como la verdad por medio de la iglesia, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor, hermanos, por estas cartas de 1 y 2 Timoteo. Y hoy vamos a ver el destinatario, Timoteo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del contexto en el cual se escribió y cómo era en ese tiempo la iglesia, ¿no? Ciertamente, hermanos, la iglesia en ese tiempo había caído en degradación. Veíamos en los mensajes pasados que las iglesias habían caído en disputas, en seguir fábulas, genealogías interminables, y habían ido a vana palabrería, hablaban de muchos hechos, de muchas cosas, pero sin contenido, ¿verdad? O sea, no había la verdad ahí. Un poco para contextualizar, Señor Jesús. Quería empezar por otro, pero vamos a empezar. En 1 Timoteo te decía eso, ¿no? En el 1:4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, ¿verdad? A veces estamos así, caemos en determinado tema y comenzamos a discutir si esto es cierto, si fue así, si fue así, y comenzamos ahí a caer en eso, ¿no? Y dice que acarrean disputas más bien que la edificación de Dios, que es por fe. Dios no quiere que estemos en esas contiendas, sino que podamos edificarnos mutuamente, ¿no? Por eso acá es economía de Dios, que podamos administrar los bienes de la casa de Dios, ¿no?, que son, básicamente yo veo la palabra, ¿no?, las riquezas que el Señor nos ha dado. Esta palabra, hermanos, podamos llegar a muchas personas. Acá en Timoteo también vamos a ver que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué va a hacer libres de las personas? La verdad. Cuando ellos conozcan esta verdad, ellos van a poder ser liberados, ¿no?, de todas estas mentiras, de todas estas corrientes que escuchamos y que a veces nos quieren atrapar y nos quieren tener ahí amarrados, pensando o discutiendo, ¿verdad? Necesitamos llevar la palabra de Dios para que ellos conozcan la verdad, conozcan a Cristo, que es la verdad, y eso los va a liberar. Amén. Y dice: así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida.
Entonces, necesitamos buscar esto, ¿no? Tener este corazón limpio, buscar al Señor con un corazón limpio, servir al Señor con un corazón limpio, tener una buena conciencia y una fe no fingida. ¿Amén? Dice, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, ¿no? Hablaban muchas cosas, pero ninguna edificaba, ninguna daba vida. Entonces, no podemos caer en eso, hermanos, ¿no? Solamente hablar de repente de la ley de Moisés y quedarnos ahí como simples ordenanzas. Más adelante vamos a ver que no solamente seguir las verdades fundamentales, lo que nosotros estamos defendiendo es la verdad, es la palabra de Dios, la palabra fundamental, la palabra profética, ¿no? Amén. Queriendo ser doctores de la ley sin entender. Ellos conocían bien la ley, pero lo hablaban como si fuera un recital, ¿no? Vana palabrería. No había realidad en sus palabras, ¿no? Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esa era la situación de la iglesia. Hablaban, muchas cosas, pero ni siquiera ellos entendían lo que hablaban. Entonces, hermanos, eso nos anima a nosotros a profundizar en las palabras, ¿no? En estar atentos, en oír la palabra profética que el Señor nos habla, ¿no? Gracias al Señor tenemos a nuestros hermanos profetas, nuestro hermano Esdras, nuestro hermano Pedro, que siempre nos están hablando, ¿no? Nuestro hermano Miguel, nuestro hermano André. Entonces necesitamos estar prestos al hablar de nuestros hermanos. Oh Señor Jesús, eso va a ser también que nos libre de las mentiras del enemigo, del engaño del enemigo que nos quiere. Vamos a ver también que esto, ¿no? Que el Señor no solo, que el enemigo no viene solo con mentiras, hermanos, viene también con engaño. Él es el padre de la mentira que viene a confundir a la iglesia, hermanos. Él no está preocupado ahora en el mundo. El mundo ya está confundido. Él quiere confundir ahora a la iglesia. Viene por la iglesia. Podemos leer, hermanos, esto, ¿no? ¿Quién es este Satanás que ahora está operando, ¿no? Hay un misterio de iniquidad que ya está trabajando en este mundo, hermanos. Juan 8:44 dice: oh Señor Jesús, vosotros sois. Esto le decía a algunos que no querían oír a Jesús, ¿verdad? Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Le dice el Señor, ¿no? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? En el 43, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Oh Señor Jesús, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Eso, hermanos. El enemigo no permaneció en la verdad. Él salió de la verdad. Y lo contrario a la verdad, ¿qué es? La mentira. Así que él sigue la mentira. Y lo que habla es mentira. Amén. Porque no hay verdad en él. Amén. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Todo lo que hay en él es mentira. Eso es Satanás. Cuando habla mentira, de suyo habla. Oh Señor Jesús, está hablando del mismo porque él es mentira. Porque es mentiroso. Este es Satanás. Es mentiroso. ¿Ven? No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra. Lo dice el Señor, ¿no? En este fragmento de la palabra. Y padre de mentira. Lo que él habla es mentira tras mentira, queriendo engañar a los hijos de Dios. ¿Ven? Por eso él viene a engañar, no solamente a decir mentiras, sino también viene a engañarnos, a hacernos creer que, como ocurrió en el principio, ¿no? Cuando fue a Eva, primeramente no fue con mentiras, sino fue con verdades a medias, ¿verdad? Le dijo, así que no quieres comer del fruto, pero ¿sabes qué? Tú, si comes este fruto, no vas a morir. En otras palabras, está diciendo que Dios mintió, que Dios es mentiroso, ¿no? que ella no iba a morir. Entonces, el enemigo viene a engañarnos, a tentarnos con sus verdades a medias. Porque ciertamente el hombre muere desde ese momento, solo que no murió inmediatamente, ¿verdad? Sino que progresivamente el hombre fue muriendo. Entonces, dijo una verdad
o una verdad a medias, ¿no? En sí fue una mentira lo que le dijo a él. La engañó, la engañó. Vino con sutilezas. Igual, ese es el trabajar de Satanás, el padre de la mentira. Querer engañarnos con con falsedades, con medias verdades. Oh Señor Jesús. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque sí podemos ser engañados, porque en nosotros hay dos cosas, hermanos. Dos cosas que debemos tomar en cuenta. Que nosotros tenemos nuestro hombre natural aún. Aún hay cosas que de repente puede haber ambición en nuestro corazón aún, escondida. Nosotros veíamos en anteriores alimentos que a veces cuando aparece la ambición, aparece el lepra en nuestro interior, pero está escondida. A veces no sabemos, ¿no?, que está en nosotros. Entonces siempre necesitamos cuidarnos de este hombre natural. ¿Cómo vamos a cuidarnos? Porque vamos a estar en el Espíritu, vamos a invocar el nombre del Señor. Es lo único que nos va a guardar. Oh Señor Jesús, nuestro corazón, hermanos, es corrupto. Mi corazón es así. No piensa que usted es bueno. En el momento que pensamos eso, el enemigo va a intentar engañarnos. Amén. Va a querer. Eso leemos, miren, en Jeremías 17:9. Amén. Oh Señor Jesús. Jeremías 17:9 dice eso, hermanos. ¿Cómo es nuestro corazón? Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Imagina. ¿Dónde va a ir el enemigo a trabajar? Es en tu corazón. ¿Por qué? Porque ahí es engañoso el corazón. Fácil de engañar. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermano, no piense que usted conoce su corazón. Ah, no, sí, yo sé, hermano. Yo amo al Señor sobre todas las cosas. Eso solo se lo sabe ciertamente el Señor. El Señor sabe esto, ¿no? Nuestra situación real. Por eso yo no puedo fiarme. Yo no puedo confiarme. Amén. Oh Señor Jesús. Oh, Amén, hermanos. Parece que había un problema con el hermano Alex. Señor Jesús. Hermano Alex. Hermano Alex, su audio. Amén. amén. Amén, hermanos, perdón, disculpen. Se salió, no sé qué pasó. Amén. 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 Entonces, hermanos, no podemos fiarnos de nuestro corazón, porque por ahí es donde el enemigo va a trabajar en nosotros. Amén. Él es el padre de la mentira y lo que quiere él hoy es acabar su iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia es columna y base de la verdad. Lo que va a hacer la lucha contra él es la iglesia, porque la iglesia defiende la verdad. Mientras él es el padre de la mentira y lo que está sembrando en el mundo es mentiras, mentiras, noticias falsas, ¿verdad? Por eso hay luchas, ¿no? Pugnas, ¿no? Hoy mismo en nuestras elecciones vemos cómo hay pugnas, ¿no? Luchas, hay disputas. Vimos hace unas semanas, y bueno, creo que continúa en Colombia también, ¿no? Una lucha. Hubo guerra entre Israel, Palestina. Todo eso, hermanos, orquestado por el enemigo, queriendo que siempre ocurran estas cosas, ¿no? Oh, Señor Jesús, necesitamos ser guardados de estas cosas. Amén. Oh, Señor Jesús, nos va a ayudar, que nos va a inmundar de iniquidad que el enemigo está en el mundo. La palabra profética. Necesito oír, leer, profética. ¿Eh? O sea, Jesús. Esta palabra que recibimos, hermanos, y esta necesitamos llevar también a otros, para que también ellos puedan ser libres de estas mentiras, de estos engaños. Amén. ¿Y cuál es nuestro propósito, hermanos? Está en Salmo 110:1. También podemos acompañarme, por favor. Salmo 110:1. Que nos dice que Jehová dijo a mi Señor: sienten a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre está preparando para el Hijo, ¿no? Todo
está trabajando para preparar para el Señor. Pues siéntate a mi diestra hasta que yo ponga enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Bueno, no voy a hablar esto de la aurora, es un mensaje solito. Señor Jesús. Entonces, hermanos, la iglesia, hermanos, Dios, por medio de la iglesia, está preparando. Con la ayuda de la iglesia, hermanos, ciertamente vamos a luchar para vencer al enemigo. Y este reino sea preparado para nuestro amado Señor, porque Él va a ser el rey, ¿verdad? Oh, Señor Jesús. Gracias al Señor, hermanos. Y esa figura veíamos en Génesis, ¿verdad? Toda esta preparación veíamos con la historia de Isaac y Rebeca. Génesis 24. Ahí vamos a entender un poco mejor. Se puede decir una simbología. Génesis 24, del 2, ¿verdad? La historia de Isaac y Rebeca. Abraham es como el padre, ¿verdad? Que le está buscando novia para el hijo, para Isaac. Oh, Señor Jesús. Entonces, Abraham es prefigura a nuestro padre, ¿verdad? Quiere una novia para el hijo. ¿Quién es la novia? La iglesia, ¿verdad? Entonces, él está preparando a la novia, ¿verdad? Pero, ¿quién va a preparar a la novia? El padre directamente no lo hace, ¿verdad? Acá, Abraham dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Le hacen una promesa que él buscaría una mujer para su hijo. Amén. Oh, Señor Jesús. Y luego en el 16. Entonces, este siervo que va en busca de la novia es el Espíritu, hermanos. El Espíritu. Amén. ¿Y la novia cómo es? La novia dice en el 16, 24, 16, dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Hermanos, la novia es virgen. La iglesia, hermanos, está siendo preparada por el Espíritu Santo para ser esta novia santa, sin mancha. Amén. Para ser un día entregada al Hijo. Oh, Señor Jesús. Gracias por el Espíritu, ¿no? Que hoy está preparándonos para un día ser desposados con Cristo. Amén. Oh, Señor Jesús. Estamos en esa preparación. Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Y un día, ¿verdad? Habrá las bodas de Cordero, donde estaremos juntos con nuestro Señor. Amén. Oh, Señor Jesús. Pero hoy es el tiempo de preparación. Por eso es que necesitamos ser guardados. Tenemos el Espíritu, hermano. No estamos solos. El Espíritu Santo, en Juan vemos que Él iba a estar con nosotros para siempre. Él es nuestro consolador. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, Cristo necesita de la iglesia para lidiar con los enemigos. Si no, Cristo ya hubiera ahora hecho la lucha al enemigo, ¿no? Pero no. Él no va a luchar solo, sino va a luchar junto con los vencedores. ¿Ah? Con la novia, que la novia ya está preparada, preparada ya para recibir al novio, ¿no? Entonces necesitamos crecer, madurar, porque como decíamos siempre, ¿no? Cristo no se puede casar con una niña, ¿verdad? Sino una novia ya es madura, crecida. Por eso es que el Espíritu está trabajando hoy en la iglesia para que sea esta novia. Amén. Y podamos, junto con Cristo, lidiar con el enemigo y vencerlo. Amén. Oh, Señor Jesús, porque Él no va a ir solo, hermanos, a la batalla del Armagedón, a la batalla final. Él necesita de la novia. Amén. Oh, Señor Jesús.
Oh, Señor Jesús, gracias al Señor, hermanos, porque hoy estamos en la era de la iglesia, donde estamos siendo preparados por el Espíritu. Oh, Señor Jesús. Y tenemos esperanza, hermanos, porque hay un versículo muy conocido que tenemos, ¿no? Que es 2 Timoteo 4, desde el 6 al 8, que dijo nuestro hermano Pablo, una de sus últimas palabras. 2 Timoteo 4, desde el 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. Nuestro hermano Pablo ya había luchado, hermanos, ya había pasado muchas situaciones, muchas aflicciones, y ciertamente él ya había llegado a un estado de madurez. Él sí fue uno de los pocos que pueden decir que ya está maduro, ¿no? Oh, Señor Jesús, dice, pero yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, ¿verdad? Su muerte ya estaba cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nuestro hermano ya estaba listo. Ya era maduro. Ya. El Señor había trabajado en él, tantas situaciones. Oh, Señor Jesús. Pero me llena de esperanza lo demás, ¿no? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¿Verdad? Él ya puede decir, ya tengo mi corona. No sé si alguien podría afirmar hoy que ya tiene su corona. Pero Pablo ya estaba maduro. Nosotros estamos ahí, ¿no? En ese proceso. Haciendo un paréntesis, hermanos, ¿no? Los hermanos hablaban bueno, en portugués, bueno, estágio, estado, ¿no? O sea, ciertamente Pablo ella era maduro, ¿verdad? Pero de repente, para ser vencedores, hay un himno también que explica un poco eso, no es necesario que nosotros llegamos a ser maduros, sino que el Señor nos encuentre haciendo, como decía, vamos a leer también eso en Lucas 12, ¿no? Haciendo, sirviendo. ¿Cómo el Señor me va a encontrar en posición? Simplemente el Señor me encuentra en una posición donde estoy haciendo otras cosas que no son del Señor, que no hago la voluntad del Señor, o me encuentra haciendo la voluntad del Señor. Hermanos, si el Señor me encuentra haciendo, ciertamente seré un vencedor. No solamente ahora, porque imagínense, hermanos que recién están llegando a la iglesia. Imagínense, nosotros, bueno, yo, otros hermanos tenemos muchos años y aún sentimos que nos falta. Imagínense estos hermanos. Entonces, el Señor no califica de esa manera, sino Él ve cuál es mi estado, cómo estoy, cuál es mi predisposición, qué estoy haciendo, ¿no? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Amén. ¿Estoy siendo uno con el sentir del Señor, con el corazón de Dios, con su plan? Eso es lo que el Señor ve, hermanos. Por eso dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Eso habla de Pablo. La cual me dará el Señor juez justo. Ciertamente Él es justo, hermanos. Él va a honrar a los hermanos a las personas que se dispusieron, que se entregaron por su plan, que hicieron su voluntad. Pero dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Necesitamos ser aquellos que aman la venida del Señor. ¿Y cómo amamos la venida del Señor? Haciendo la voluntad de nuestro Señor. ¿Ven? Haciendo la voluntad del Señor. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. No solo que sean salvos, sino que también conozcan la verdad. Porque la verdad nos va a liberar de toda esta mentira, de todo este engaño que Satanás ha esparcido con su misterio de iniquidad en todo el mundo. Oh, Señor Jesús. Gracias al Señor, hermanos. Debemos ser aquellos que aman la venida del Señor, que apresuran la venida del Señor. ¿Ven? Haciendo la voluntad del Padre. Vamos a leer eso, hermanos, en Lucas 12. Vamos a complementar. Oh, Señor Jesús. Lucas 12. Primero nos animan. 12:32 dice, no temáis, manada pequeña. A veces nos vemos y decimos, uy, somos pocos. A veces hay gente
quizás en otros lugares con más personas, más número. Pero hermanos, Dios nos dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No es porque seamos mejores, no. Simplemente le plació darnos el reino. Amén. Eso está en su voluntad. Amén. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Y esto, hermanos, en el mismo Lucas 12, en el versículo 36, dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que a su Señor regrese. Ese debe ser mi sentir, mi corazón. Debemos ser hombres que aguarden a que su Señor regrese de las bodas, a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Ciertamente el Señor va a venir, hermanos. ¿Amén? Pero ¿cómo estoy yo? ¿Estoy aguardando el regreso de nuestro Señor? Apenas Él venga, yo le abro enseguida. Oh, Señor Jesús. Alguien que está dispuesto, alguien que está ahí, ¿no? Atento, haciendo las cosas del Señor. Vigilantes. Amén. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Eso, hermanos. Esté sirviendo, esté haciendo las cosas del Señor, haciendo la voluntad de nuestro Padre. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Oh, Señor Jesús. Ese es su reino, hermanos, donde estaremos sirviendo a nuestro Señor. Oh, Señor Jesús. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare, oh, Señor Jesús. Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. El Señor tiene que encontrarnos haciendo así, hermanos. Oh, Señor Jesús. Seremos bienaventurados. ¿Bienaventurados qué es? Dichosos, felices. Sabed esto, 39, que si supiese el padre de familia, yo soy padre de familia y ¿a qué hora el ladrón había de venir? Hermano, si usted supiese cuándo el ladrón va a venir a robar a su casa, ¿no va a velar? Ah, no, él va a venir a las 10. Yo no me duermo pues a las 9. Si no, yo voy a estar hasta las 11, hasta gozando, ¿verdad? Y de repente toda la madrugada, velando, a ver este ladrón que venga, pues, ¿no? Yo voy a estar esperándolo y voy a estar atento, ¿verdad? Así debe ser nuestra actitud, nuestra disposición. Hermanos, el Señor viene. Yo no puedo estar tranquilo. Yo no puedo dormir. Yo necesito estar despierto, haciendo las cosas para el Señor, haciendo su voluntad. Amén. Oh, Señor Jesús, si supiese el Padre, había de ir ciertamente y dejaría minar su casa. Ponemos la iglesia, casa de Dios, hermanos. No solamente necesitamos guardar familias, iglesia, a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a nuestros ancianos. Necesitamos guardarlos. ¿Ven? Porque, oh Señor Jesús, para que ellos estén preparados para cuando venga el Señor. Amén. Ellos necesitan ser alimentados, nutridos con las palabras proféticas, con las palabras fundamentales. Oh Señor Jesús. Oh Señor, el 40 dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Necesitamos estar preparados, preparar a toda la iglesia, hermanos. Esa es la carga que nos debe mover. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Ciertamente nos despierta, hermanos. Nos lleva a considerar en estos tiempos, ¿no? Y ciertamente eran los mismos tiempos, las mismas circunstancias que ocurrió en ese tiempo que escribió Pablo a Timoteo. La iglesia estaba el enemigo estaba trabajando ahí, causando disensiones, causando disputas, y estaba entrando en una degradación de la iglesia. Oh Señor, el Señor ya nos advierte, hermanos. Necesitamos guardar la iglesia de que podamos caer en degradación. Señor Jesús, misericordia del Señor que nos viene a hablar, ¿no? Y nos viene a advertir. Oh Señor Jesús. Entonces vamos a amar la venida del Señor. ¿Amén? Oh Señor Jesús. Vamos a entrar un poco a lo que es el mensaje en sí, que es Timoteo, ¿verdad?
¿Quién era Timoteo? Vamos a verlo un poco en Hechos, ¿verdad? En Hechos habla un poco de lo que es Timoteo. Hechos 16. También vamos a aprender mucho también de Timoteo, ¿no? Y Timoteo no fue alguien cualquiera también. O sea, no fue alguien que no se preparó, estaba preparado. ¿Amén? De hecho, 16:1, después llegó a Derbe y a Listra. Pablo, bueno, vamos a hablar un poco, ¿no? ¿Cómo fue Pablo? ¿No? Sabemos la conversión que tuvo Pablo, cómo el Señor él perseguía a la iglesia, pero Dios se le presentó, ¿verdad? Con una luz, y esto cambió totalmente su vida, ¿no? Él conoció al Señor, conoció al cuerpo de Cristo, ¿ah? Por medio de Ananías, y ahora él seguía al Señor. Amén. Y él tenía esta carga de poder predicar el Evangelio. Pero hermanos, cuando él empezó, como él era perseguidor, pues nadie le daba valor a sus palabras, ¿verdad? Porque él no perseguía a nuestros hermanos, él no era. Entonces, le tenían en poco, ¿no? Lo que él hablaba. Pero hermanos, hay alguien que lo ayudó, Pablo. Y eso necesitamos aprender todos. Necesitamos ayudar a los hermanos. Bernabé, hermano, fue alguien que ayudó a Pablo a continuar este camino. Porque él se hubiera podido desanimar, ¿no? Imagínese, oye, estoy hablando y nadie me da valor a mis palabras. ¿Verdad? Nadie me escucha. Pero Bernabé lo fue llevando a Pablo y lo llevó, primero, hermanos, ayudándolo a servir. Lo llevó a servir a una iglesia, la iglesia en Antioquía. Oh Señor Jesús. Él fue a Tarso y llevó a Pablo a Antioquía a que puedan servir ahí. 1 año sirvieron ahí. Necesitamos ser aquellos que ayudan a otros hermanos. Hermanos, estamos en un tiempo difícil. Necesitamos ayudar a nuestros hermanos a que puedan, algunos, otra vez, nuevamente, volver a servir al Señor. Nuevamente a funcionar. Necesitamos ayudarlos. Pablo, hermano, siendo Pablo, que nosotros quizás hasta admiramos, necesitó la ayuda de un hermano, Bernabé, ser llevado por él. Y Bernabé ciertamente era, oh Señor Jesús, era lleno de sabiduría, veo. No lo llevó él a su casa y a hablarle solamente palabras, no. Él lo llevó a la práctica también. A que él vea la vida de la iglesia, vea el vivir de la iglesia como es. Y claro, también le hablaría, ¿no?, de la palabra del Señor. Oh Señor Jesús. Hermanos, Pablo tenía mucho que decir, mucho que hablar, porque a él se le había revelado la economía de Dios, la economía neotestamentaria de Dios. Pero hermanos, él tenía que primero que conocer la iglesia, el vivir del cuerpo. Y eso hizo Bernabé. Oh Señor Jesús, hermanos, precioso, que ayudaba, que no desistía de los hermanos, que ayudaba a continuar la carrera a muchos hermanos, y el primero fue Pablo. Luego vemos que también hizo lo mismo con Juan Marcos. Juan Marcos desistió, ¿no? En el primer viaje hubo muchas situaciones difíciles, era un joven, y él desistió y volvió para atrás. Pero Bernabé no desistió, él lo quiso llevar nuevamente. Aunque eso implicara, hermanos, que hubo una desaveniencia con Pablo, pero él quería ayudar a Juan Marcos. No vamos a juzgar quién estuvo bien, quién estuvo mal, Pablo o Bernabé. No nos corresponde, hermanos, pero sí ver, hermanos, Bernabé, hermano, era alguien que no desistía. Y luego pudimos ver que Juan Marcos pudo ser útil a Pablo, y vamos a ver en 2 Timoteo esto también, ¿no? Que le dice, trae a Juan Marcos, él me es útil en el ministerio. Llegó a ser útil. Este corazón de Bernabé, hermanos, oh Señor Jesús, yo quedo conmovido, hermanos, que podamos ser los Bernabés, que ayudan a otros a proseguir, a desarrollar su ministerio, ser útiles al Señor. Oh Señor Jesús, gracias al Señor. Oh Señor Jesús,
Hermanos, entonces él estaba sirviendo en Antioquía, estuvieron un año. Pero hermanos, el espíritu no está contento que solamente el espíritu. Estaban viviendo una vida de iglesia preciosa, hermanos. Disfrute total en esta iglesia. Pero esto no podía quedar ahí, hermano. El espíritu quiere que se expanda este vivir de la iglesia, que llegue a muchos lugares. Así que eso vemos en Hechos 13, ¿no? Hechos 13, ocurre algo precioso, ¿no? El espíritu, hermano. No hay que haya una elección, algo, ¿no? Sino que el espíritu confirmó que había 2 hermanos que él iba a usar para llevar la palabra a los gentiles. Dice, ministrando estos al Señor, 13:2, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Él los apartó y los llamó. De entre todos los que estaban sirviendo ahí, apartó a estos 2 hermanos. Para una obra que él iba a hacer. El Espíritu se iba a encargar de esta obra. Oh, Señor Jesús. Y ellos pudieron comenzar esta obra de llevar esta palabra a los gentiles. Oh, Señor Jesús. Y hermanos, no fue fácil esta travesía, ¿no? Y las ciudades no lo recibían bien, ¿no? A veces les tiraban piedras, los expulsaban de las sinagogas, porque no estaban de acuerdo, ¿verdad?, con lo que hablaban. Y hubo un pasaje precioso, ¿no?, donde justamente se da el que Pablo pueda conocer a Timoteo, ¿verdad? Cuando estando en... Oh, Señor. Vamos a leer esta parte un poco, ¿no? Amén, hermanos. Hechos 15:36 dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la paz del Señor. Hechos 15:36, perdón. ¿Verdad? Este viaje. Ciudades en que hemos anunciado la paz del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo Juan, ¿no?, con Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, que era uno de los judíos que había llevado una carta sobre una resolución de Hechos 15, ¿no? Y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia y confirmando las iglesias. Entonces salieron, ya no ahora con Bernabé, porque Bernabé se fue con Juan Marcos a Chipre, sino con Silas. Y ahí, ¿no?, en el capítulo 16 vemos, ¿no? Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Sí? Su mamá de Timoteo era judía, pero su padre era griego. Y daban buen testimonio de él. Eso, hermano, muy importante. No solamente que Timoteo tenía un vivir adecuado, sino que tenía buen testimonio, ¿verdad? Las iglesias de Listra y de Iconio daban buen testimonio de Timoteo. Entonces en el 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó. Eso, hermano, vamos a ver por qué le circuncidó. Por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo con Timoteo iban a predicar el evangelio y iban a cuestionar esto. Oye, pero ¿él no es griego? ¿No es su padre griego? Por causa de no traer tropiezo a las palabras, al evangelio que ellos iban a llevar, hermanos, Pablo permitió que se circuncide Timoteo, por guardar la palabra de la verdad. Amén. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Y así empezó, ¿no? Y vemos que Pablo y Timoteo ciertamente fue un discípulo fiel, hermano. Estuvo hasta lo último siendo fiel con Pablo, sirviendo al Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Gracias al Señor, ¿no? Que podamos así, ¿no? El Señor poder ayudar a que varios hermanos puedan ser así útiles al Señor y puedan ser como Timoteos, tener, como leímos al principio, ¿no?, una buena conciencia, una fe no fingida y un corazón puro para servir al Señor. Eso necesitamos para servir al Señor, hermano. No necesitamos
servir al Señor buscando fama, ¿no? Gloria, ser reconocidos, que nos vean. Justo es una oportunidad de compartir, ¿no? Ahora en Generación Santa. ¿Qué necesito para servir? Y yo veía encontré un versículo en el Antiguo Testamento que el Señor solamente busca que de corazón le sirvas. Eso busca el Señor. Amén, que lo sirvamos de corazón. Y hermanos, si el Señor, como hizo con Pablo y Bernabé, algún día nos va a llamar. Apartadme y puede poner su nombre, para mi obra, y lo va a llamar a servir. Amén. Pero necesitamos hoy servir de corazón a nuestro Señor, sin buscar algo más, ¿no? Señor Jesús. Oh Señor Jesús, gracias al Señor. Entonces empezaron esta obra, hermano, ¿no? Con Silas, con Timoteo, y ciertamente la obra es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pudo avanzar, levantar muchas iglesias, la palabra llegó a muchos lugares, muchas personas fueron salvas, conocieron la verdad. Oh Señor Jesús, gracias al Señor. Oh Señor Jesús, amén. Entonces, hermanos, en la obra del Señor, hay muchas personas que son levantadas, pero el Espíritu es el que manda, hermano. El Espíritu es el que decide a quién elegir, a tal obra, a quién va, a quién llama. Oh, Señor Jesús. Es el Señor. Estamos en esta era de la iglesia, pero la iglesia depende del Espíritu Santo. Porque como vimos al principio, ¿no? El Espíritu Santo es el que transforma a la novia, a la iglesia, para un día estar preparada, para estar con Cristo. ¿Ven? Oh, Señor Jesús. Entonces, vamos a servir juntos, hermanos, al Señor, como Pablo y Timoteo. Nos dice que en ellos había una complicidad, ¿no? En la obra, ¿no? Había tanta comunión, tanta confianza. Pablo confiaba en Timoteo, de tal forma que le dejaba encargado a la iglesia. De tal forma que la iglesia sabe, todo lo que Pablo y Timoteo es como si yo lo dijese. Así era la complicidad entre ellos. Y que el Señor, hermanos, pueda trabajar en nosotros y pueda haber también entre los hermanos que servimos esa complicidad, ¿no? Y esa confianza. Oh, Señor Jesús. Amén. Que la obra del Señor, hermanos, sea hecha. Dejemos al Espíritu Santo obrar. Oh, Señor Jesús. Y ciertamente habrá frutos. Que el Señor nos libre, hermanos, de caer en el engaño del enemigo. Que la iglesia sea guardada de estos tiempos de degradación. Y podamos un día crecer, madurar, y un día estar con nuestro Señor, con nuestro novio. Estar preparados para su segunda venida. Amén, hermanos. Jesús es nuestro Señor.